cuenta, en este caso, el punto máximo, en este caso de la parábola, es el vértice, siempre va a ser el vértice en el caso de las parábolas. ¿Por qué? Porque aquí arriba no hay función, entonces es el valor más alto que hay que dentro de la función no hay más. ¿Listos? Igual aquí cuando la transformación está mirando hacia abajo. Como aquí abajo no hay más, no hay función, entonces en este caso va a ser el vértice. Siempre, siempre en el caso de las parábolas va a ser el punto más alto o más bajo de la función. Hasta ahí, claro, niños, no sé si tengan dudas. Para mí sí está claro. Sí, sí, el punto más bajo y más mínimo de la función. Eso lo vamos a mirar después. Digamos, en este caso la parábola, si se dieron cuenta, el punto se parece mucho, digamos, la primera se parece mucho al movimiento de la pelota. ¿Y cómo hicimos para encontrar el punto más alto? Pues utilizando las derivadas. Y pues en este caso va a ser el vértice. ¿Listos? Entonces, porfa, tomen apuntes, me avisan cuando acaben. En términos de seguridad, donde f sea derivable en m, lo que me quiere decir que siempre voy a tener la solución, ¿sí? Así como yo les decía que estaba definida, igual va a ser aquí, donde es f sea derivable en m, lo que vamos a encontrar es la pendiente de la recta. Ese m me está refiriendo a la pendiente de la recta. Por lo tanto, la pendiente de la recta de la función siempre va a ser igual a 0. ¿Qué fue lo que yo anteriormente hice? Que cuando, digamos, yo tengo la función y acá en el punto del vértice, ¿sí? Acá en el vértice la recta siempre va a ser igual a 0, porque si se dan cuenta no tiene ninguna inclinación. Bueno, en ese caso me quedo inclinado. Aquí ya no. Bueno, me torcí al final. Aquí, si se dan cuenta, la recta no tiene inclinación. Lo que me quiere decir, ¿qué me refiero cuando tiene inclinación? Pues que va hacia la izquierda o hacia la derecha, o tienen, si miramos en forma de grados, tienen un grado aquí de inclinación. En cambio, esta no, esta es una recta normal que es paralela al eje X y por lo tanto nunca va a tener, ¿qué? Va a tener pendiente, sino simplemente su pendiente va a ser igual a 0 porque no presenta ninguna inclinación. Y por eso fue cuando yo saqué la derivada, la igualé a 0, porque yo sé que va a ser el único punto donde la derivada, donde la pendiente va a ser igual a 0, va a ser el único lugar. ¿Listos? Sea para que sea el punto máximo o mínimo de la función original. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, ese es el único lugar cuando yo digo que es el único. Digamos, en el caso aquí de la función, si yo voy aquí, a pesar de que aquí lo que hice fue aplicar una transformación, igualmente puedo hacer lo mismo, trazar una recta tangente a esa, a la función, y digamos, cuando estoy aquí, espérame, voy a ponerle la pendiente. ¿Listos? Que la pendiente es lo que encontramos cuando aplicamos la derivada, ¿no? Entonces, si yo me voy acercando, en este caso, estoy acercando por la izquierda, si se dan cuenta la pendiente es negativa, y pues cada vez que yo me acerque, me acerque tanto al punto que va a llegar a ser igual a 0. Siempre que hablamos de puntos máximos o mínimos de una función, siempre en ese punto la derivada va a ser igual a 0 porque no presenta ninguna inclinación. ¿Listos? Entonces, esa va a ser la manera de yo encontrar el punto más alto o mínimo de una función. ¿Listos? Y por eso encontramos que cuando X ocurre este fenómeno, es decir, cuando nosotros despejamos, encontramos es el valor en X, que donde pasa esto, ¿listos? En este caso va a ser menos 2, ¿listos? Vamos, lo voy a hacer aquí en la pantalla, digamos, si yo obtengo la derivada, igual, con este caso, entonces le sé que la derivada va a ser 2X más 24 de la función que yo tengo ahí, ¿sí? Lo único que hice fue quitarle la transformación. Entonces, si esto yo lo igualo a 0, que es donde mi pendiente va, es el único lugar, si se dan cuenta, solo existe un vértice en una parábola, ¿cierto? Solo existe un único vértice, no hay otro vértice más. Entonces, ese va a ser el lugar donde va a estar mi pendiente igual a 0
que es este punto, y simplemente si yo igualo eso a la derivada de la función, pues simplemente lo despejo igual que una igualdad. Entonces 24 lo paso al otro lado a restar, pasa como menos 24, y el 12 que tengo ahí pasa al otro lado a dividir. Entonces, eso pasa al otro, me queda menos 24 dividido entre 2. Entonces, aquí teniendo en cuenta la ley de los signos, pues negativo con positivo me da negativo. Yo voy a poner aquí x va a ser igual a negativo. Y 24 entre 2 me da, en 24 entre 12 me da 2. Es decir, si se dan cuenta, es el valor en la coordenada donde pasa ese fenómeno, donde pues voy a encontrar la coordenada en x del punto más alto de la función. Bueno, en este caso, el Profe, punto más bajo. Señora, profe, ahí cuando se saca la derivada, ¿por qué se vuelve a poner el 24 si la derivada de ese número, pues, te nos ha ah, dicho que no existe? la derivada de este número no existe, pero No, 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 no. de No, de la otra 24x. función, ¿De del cuál? ejemplo del 12x más 24. ¿Esta es la de esta? Sí. Es la derivada de esta. Ah, ok. ¿Listos? Ah, listo, profe. Sino que ya lo hice de manera más directa. Sí, pues es la derivada. Si me olvidó ponerle el f de x con comita. Pero digamos, si se dan cuenta, si yo cuando igual a 0 encuentro la coordenada donde x, la coordenada en x, donde voy a hacer encontrar el punto más bajo o más alto de la función. ¿Listos? Eso es lo que yo encuentro cuando igual a 0. No en el caso de la parábola solo existe un único punto. No hay más. ¿Listos? Entonces, pues, ese ejercicio me pareció lo que estaba haciendo ahorita, sino simplemente lo que hice fue aplicar la transformación. No más. Y ya. Digamos, si se dan cuenta, son cosas sencillas, ¿sí? Entonces, porfa, tomen apuntes. Y este es el otro ejemplo. Y ya para explicarlo del IPEX. ¿Listos? Ustedes, bueno, voy a leer la primera situación y me van a decir, creo que era ese que estaba mirando ahorita. Si no, se lo voy a mirar mejor. Después, para que también ahí me parecen muchas cosas. Bueno, este primero, este ya se los había enviado antes, ¿sí o no, chicos? No recuerdo. No, ¿sí o no lo había enviado? No es Creo que que no. sí. Creo que sí, ¿cierto? Me parece que sí, pero creo que si no lo alcanzamos a mirar. Entonces me dicen, el área de los rectángulos se puede construir a partir del origen, los ejes y el punto y el punto que pertenece a la gráfica de la función. Si se dan cuenta, ya me dicen, me dan la gráfica y por dónde va a pasar la función. Esta va a ser la gráfica. ¿Cómo sé que es esa? Porque si siempre que sea una división o en la, uno depende, eso también depende de la factorización. Pero en este caso yo sé que mi función va a ir más o menos así. Siempre que hablemos de fracciones racionales va a ir de manera así, aunque debería ser de otro color. Estos que son las asíntotas y pues que parecen dos funciones, pero es la misma, pero recuerden que eso depende también de donde el valor va a ser igual a 0, pues porque en ese punto no va a tomar función, no está definido, ya no tiene solución. Entonces, siempre que nosotros hablemos de una función que sea estilo división, siempre se va a presentar de esa forma. ¿Listos? Ahora me dicen, ¿dónde x es mayor que 0? Lo que me están diciendo es que estamos tomando solo esta partecita. ¿Listo? Se lo estamos tomando la parte positiva. La parte negativa no se está tomando. ¿Sí? Solamente están restringiendo el dominio. Se escribe la expresión que el área de la figura es x. Sí, ay, no vi la esta. ¿Dónde está mi lápiz? Que es x por f de x. Primero vamos a recordar que el área de un rectángulo, cualquiera, ¿cierto? Siempre vamos a multiplicar la base. Uy, ese rectángulo no me quedó muy diri. Voy a hacer uno más bonito. Ahora sí,
Entonces, la altura de o el área de un triángulo, lo que me quiere decir el área es toda la parte azul. ¿Sí? Si me dicen que es perímetro, es otra cosa. Perímetro sería la suma de todos sus lados. Pero como estamos hablando de área, lo que estamos diciendo es cuánto mide lo que está todo el relleno del azul, en este caso. Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar el área, va a ser la base, la altura por la base, ¿cierto? Aunque no debería ponerlo ¿con qué? Con minúsculas, pues si me confunde. Base por altura, ¿cierto? Así para cualquier rectángulo. Entonces, si se dan cuenta de lo que me está diciendo, la coordenada de X multiplicada con la función. Si se dan cuenta, esas dos, X está relacionado con la altura y con el ancho. ¿Saben por qué, niños? Niños. O ni idea, o sí o no. Voy a dibujar esa función. Voy a dibujar exactamente la misma. ¿Listos? Voy a borrar esto. Y voy a pausar la grabación. Y no, pues de una vez. Mira, se borró casi la gran mayoría. ¿Listos? Voy a f de x igual, ay, Dios mío, me faltó 5 dividido x. Esta es la función inicial. Ay, ¿qué pasó? Que no tengo activados los números. ¿Listos? Aquí yo tengo la función. ¿Listos? La que me están diciendo ahí en la pregunta. Cuando me dicen que yo voy a formar un rectángulo, ¿sí? Para yo poder encontrar el área, digamos, la altura está representada por la coordenada de f de x y la base va a estar representada con x. ¿Sí? Si no, voy a dibujar el triangulito, el rectángulo perpendicular. O sea, no se asustan por lo que voy a hacer, sino lo único que estoy haciendo es que me quede recto. Eso que me queden con las coordenadas que son, pues para que no vaya a haber ningún fallo. Entonces ahí, y si se dan cuenta, uno de los vértices del triángulo es el origen. ¿Listos? Ay, espérame, que león de no era. Objeto invisible, objeto invisible. Entonces, voy a ocultar esas ABCD. ¿Qué tan visible? Etiqueta invisible. Es como para que no vean tantas letras y pues no se confundan. Ay, eso no. Ay, ¿qué le pasó? Listos. Entonces, si yo muevo ¿qué? El vértice de la función, ¿sí? Porque si se dan cuenta, el alto y el ancho va a depender de la coordenada en X. ¿Listos? Entonces, si yo tengo aquí mi X es muy bajito, pues simplemente, digamos, el ancho es la coordenada desde el origen hasta X y la altura está representada, pues si yo reemplazo f de el X en la función, pues me va a dar la altura. ¿Eso es claro para todos, niños? Chicos, niños, o todavía no, o no es claro, no es claro. Entendí. ¿Sí? Digamos, X es mi ancho y la altura va a ser representada por la función. O sea, si yo reemplazo f de X, va a ser igual, en este caso, mi X es igual a 4, entonces 5 lo divido entre 4, que es el valor en X, y pues eso va a ser igual a 1,25. ¿Listos? Que eso va a ser mi altura. Entonces, el valor de X me va a definir la altura y el ancho del rectángulo. ¿Listos? Entonces, si yo, además me dicen
Eso es lo que me están diciendo ahí, explicándolo en términos ¿de qué? Además me dicen, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde al área del rectángulo? ¿Listos? Lo que me están diciendo acá. Si se dan cuenta aquí, me expresaron cómo va a ser el área. ¿Listos? X, que es el ancho, y la altura, que es la función f de x. Y yo cuando reemplace x en la función, yo encuentro su altura. Eso es lo que me están diciendo ahí. Ahora, para ustedes, ¿cuál es, chicos? ¿La A, la B o la C? ¿O la D? ¿Cuál sería, niños? Para ustedes. Tenemos para los 7 presentes. Para Diana, ¿cuál sería? No sé, profe, porque no sé cómo sacarlo para, pues, mirar la gráfica. Bueno, Jonathan, No entiendo casi. ¿qué no entiende? O sea, la figura de arriba es una cosa, ¿cierto? Sí, Y no entiendo por qué estas tienen como que diferente la curvatura o la forma. la forma, Profe, eso es la principal clave del IFEX, es confundir y reinarás. Entonces lo que hacen es confundirlos. ¿Listos? profe, pero digamos es que usted nos está explicando en GeoGebra y nosotros no vamos a tener GeoGebra en el No, IFEX. O sea, no, simplemente lo que estamos haciendo aquí, les está mostrando cómo es. ¿Listos? De todas formas, aquí me dicen, me la representan con un dibujo. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que tengo en GeoGebra. Exactamente lo mismo. Sí, lo único que les está explicando cómo se encuentra la base y la altura. Es lo mismo. ¿Listos? Entonces, aquí voy a tomar en términos ¿cómo digo? En términos generales. ¿Listo? Yo sé que el área va a ser igual a X por la función, pero ¿quién es la función? 5X. Yo creo que aquí ya está. Entonces, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto es el área? Niños. Ahí ya está. Si lo ven, imposible. ¿5? Muy bien, 5. ¿Por qué 5, chica? Pues porque una X se está multiplicando y después se está dividiendo y da como la misma vaina. Entonces se Bueno, cancela. se cancela muy bien. Si una cosa está multiplicando, si está multiplicando el mismo valor en el numerador y en el denominador, se cancela. ¿Listos? Digamos, era así para que lo vean más específico. Entonces, si yo muevo aquí, digamos, ahí ya lo manejamos de manera para cualquier rectángulo, ¿listos? Entonces, si los voy a comprobar aquí, el área, digamos, el área va a estar definida por acá, ¿listos? Va a ser C1. Entonces, no importa dónde yo mueva hacia donde yo quiera poner mi rectángulo, siempre el área va a ser igual. ¿Listos? ¿Por qué? Porque simplemente yo sé que el ancho va a ser X y pues yo sé que la función es 5X. Entonces, cuando saben cómo se representa una función constante, niños, que siempre va a ser igual, O sea que no se mueve, sería no la se B. mueve. Muy bien, no Siempre se va mueve, a sería la ser B. 5. ¿Listos? ¿Por qué? Porque eso tiene una inclinación y siempre va a variar este igual. Va a variar lo que están haciendo aquí, es como tomar una parte de la función y aquí es tomar la parte negativa de la función. ¿Listos? Entonces, digamos, si una función no varía, es igual que un número, pues simplemente va a ser igual a y. Si se dan cuenta aquí, voy a acercarlo más. Uy. Aquí en y me dice que es igual a 5. ¿Listos? Porque 5 es el valor del área del rectángulo. ¿Listos? Entonces aquí yo ya puedo encontrar la función. Siempre va a ser así. Nunca, eso es lo que me quiere decir que no importa el valor de x, siempre va a ser igual a 5. ¿Listos? Si me hubieran puesto acá como 7 y hubieran estado dos funciones iguales, parecidas a estas, en este caso pues no sería, ¿cierto? Porque toca mirar cuánto vale el área para cualquier lado.
¿Listos? ¿Es claro para todos, Jonathan? No sé si su merced le quedó claro. Un Chico. poquito mejor.